Bienvenida iglesia, vamos a estar dando comienzo a la reunión del día de hoy. Vamos a cantarle a nuestro Dios y vamos a declarar que Él está vivo. Que Él está vivo y Él está en nuestros corazones. Amén. Este es el día que Dios nos da para adorarle y alabar. Tú nunca cambiarás, tú permaneces fiel. Llenas mi vida con tu amor, rindo mi vida a ti, Señor. Siempre me sostendrás, vivo porque vivo estás. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios. Tú vivo estás, yo libre soy para adorar. Tú venciste a la muerte en la cruz. Tú vivo estás. Este es el día que Dios nos da para adorarle y alabar. Tú nunca cambiarás, tú permaneces fiel. Llenas mi vida con tu amor, rindo mi vida a ti, Señor. Siempre me sostendrás, vivo porque vivo estás. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios. Tú vivo estás, yo libre soy para adorar. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios. Tú vivo estás, yo libre soy para adorar. Tú venciste a la muerte en la cruz. Tú venciste a la muerte en la cruz. Tú vivo estás. Amén. Él está vivo. Decláralo, créelo y que no te distraigas en este momento para darle la gloria a Dios, para que Él reciba todo el honor y para que podamos decirle: quiero más de ti, Padre. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu poder, quiero más de su preciosa mano moviéndose entre los medios nuestros. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de
que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Bienvenidos todos. Le agradezco a Dios por la vida de este día y por esta oportunidad maravillosa de estar en su casa, con su iglesia y compartiendo su palabra. El título de hoy podrían haber sido distintos, pero elegí Limpiemos nuestra vida, porque trata de la famosa parábola del trigo y la cizaña. Hoy cizaña puede ser considerada sinónimo de intriga, pero lo cierto es que es una mala planta y hace daño a la salud y puede ser sembrada en un campo de trigo y se confunde su fruto. Pero el campo puede ser nuestra propia vida, puede ser nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro barrio, nuestra empresa, nuestro comercio, donde hay interacción de personas. Por eso Jesús enseña este tema a sus discípulos. Quisiera saber si hay algún discípulo de Cristo aquí. Bueno, algunos responden amén y levantan su mano como diciendo, yo soy un discípulo de Cristo. Y es muy importante que tengamos esa identificación y esa convicción. Pero miren lo que Jesús enseñó a sus discípulos en aquel entonces. En el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer a partir del versículo 24 al 30 y luego del 36 al 43, donde está la explicación de esta parábola y su enseñanza principal. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Obviamente, el dueño del campo quiere sembrar buena semilla, no va a ser tan necio de sembrar una mala semilla. Yo creo que nadie hace las cosas malas a propósito, a menos que sea masoquista, a menos que sea una persona autodestructiva, que las hay, pero aquí Jesús nos enseña que el dueño del campo sembró buena semilla en su campo. Pero, ¿por qué siempre hay un pero? Saben que el pero borra lo anterior, ¿no es cierto? Vos venís y contás una buena historia y terminás con un pero, ya borró la buena historia. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Se fue, no se quedó, pero lo cierto es que vuelve el enemigo, anda rondando, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo apareció la cizaña? Cuando hubo fruto, o sea, el fruto puede confundirse y es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es cada cosa, cuando hay frutos, cuando hay resultados. Ahí nos vamos a dar cuenta si las cosas funcionaron o no. Pero cuando salió también la cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Dicen que en Israel el peor insulto o la peor amenaza es que vas a sembrarle cizaña en el campo cuando alguien está sembrando su cosecha. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega. Y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces despedí de la gente. Pasamos al versículo 36, donde está la explicación de la parábola. Jesús les dice,
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto es sinónimo para decir Jesús o Cristo. El campo es el mundo, pero también puede ser nuestra propia vida el campo. Porque hoy la semilla, que es la palabra de Dios, se va a sembrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro campo de vida. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. ¿Qué? ¿Hay hijos del malo también? Bueno, la Biblia nos explica que hay hijos del diablo y los designios malignos del diablo solo quieren hacer. De ahí vienen las violaciones, las matanzas, los asesinatos y las cosas crueles y malignas que vemos a diario y nos grafican los noticieros y también nos enteramos de otras maneras. El enemigo que la sembró, miren aquí Jesús dice esto, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es al fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Repito este versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Eso habla del último tiempo, cuando Jesús vuelva y envíe a sus ángeles a recoger a su iglesia, también va a recoger cizaña. Y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola muy reveladora en cuanto a las cosas que nosotros interpretamos hoy, pero las cosas que van a darse realmente ya en el último tiempo. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús aquí? Que un campo, que puede ser la iglesia, que puede ser nuestra familia inclusive, puede haber trigo y puede haber cizaña. De hecho, esta parábola asegura que la hay. ¿Qué, pastor? ¿Usted está diciendo que puede haber cizaña juntamente con el trigo? Sí, obvio. Lo dice la parábola. Pero ¿cuándo hay cizaña? Cuando nos dormimos. Porque ¿cuándo vino el enemigo? Cuando los obreros estaban durmiendo. Aquí no se refiere al dormir para recuperar el cansancio o el desgaste físico. Eso es necesario, es absolutamente necesario. Se está refiriendo a un dormir de descuido, de distracción, de desvarío, de estar desorientado, de no saber concentrarse o enfocarse en las cosas importantes de la vida y darle lugar a cualquier otra que no es tan importante. Cuando nosotros estamos en esa situación de vida, bueno, el maligno va a aprovechar todo y va a sembrar su mala semilla, su semilla maligna, para que en nuestra vida, en nuestra familia, en donde quiera que estemos interactuando entre personas, haya malestar, haya algo raro, feo, que oprimen el ambiente. ¿No les ha pasado acaso que han entrado en una casa y se cortaba el ambiente con un cuchillo como diciendo, uy, ¿qué pasa acá? Se me pusieron todos los pelos de punta. Bueno, ahí hay opresión, hay presencia inmunda maligna, obviamente. Tal vez en esa casa hay hechicería, brujería, o maldiciones, o hechizos, o embrujos. Bueno, todo eso da lugar a una atmósfera que es propicia para que el maligno haga sus malignidades. Pero como las personas están allí dormidas, no se dan cuenta, no reaccionan, no están atentas. A eso se refiere. Por eso cuando Jesús les enseña a sus discípulos, les dice, velen y oren para no entrar en tentación. Cuando las personas se duermen, no están velando. Velar significa vigilar. No quiere decir una vigilancia obsesiva de estar pendiente. ¡Ay! No, eso tampoco. Pero sí estar atentos. Porque aquí nos habla de la presencia de un ser diabólico, maligno. El diablo, que existe, es real.
y que la Biblia nos enseña que vino a robar, a matar y a destruir. Pero como las personas están dormidas, no se dan cuenta y el maligno hace su obra destructora y hace estragos. Y las personas terminan echándole la culpa al vecino, al esposo, a la esposa, al hijo, al policía, al maestro, al pastor, a quien sea. ¿Y qué nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra malignas fuerzas espirituales que están en las regiones celestes. O sea, hay entidades malignas e inmundas que están al acecho. ¿Y qué nos enseña el apóstol Pedro? Que andan buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes van a devorar? A quienes estén dormidos, a quienes estén distraídos, a quienes estén desatentos, a quienes estén descuidados. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos. Y por supuesto aquí vamos a empezar a ver la enseñanza de esta parábola. ¿Qué aprendemos de esta parábola? En primer lugar, que hay un enemigo que aprovecha nuestros descuidos. Y este enemigo es invisible. Nadie lo puede ver, pero que se lo siente. Porque cuando está Dios, su presencia, la Biblia ya nos da ciertas características de lo que uno siente cuando está la presencia de Dios. Hay gozo, hay paz, hay deleite. La persona disfruta ese ambiente. Es una gloria, es una atmósfera de gloria. Pero cuando está el diablo, hay peleas, rencillas, bronca, odio, disgusto, maldiciones, guerras, contiendas inmundas que terminan destruyendo a las personas. Pero como las personas están dormidas, no se dan cuenta, creen que es alguien de su entorno y para autojustificarse terminan echándole las culpas. Pero aquí nos habla de un enemigo que anda buscando a quien devorar. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. Sed sobrio significa no estés borracho. Una persona borracha queda obnubilada en sus sentidos físicos, no sabe ni dónde está, desorientada totalmente. Se los digo por experiencia, y no me jacto de esa experiencia, me avergüenzo más bien, sino que pierde la noción de sus sentidos. Sobria, seria y velad. Estén atentos, cuídense. No le den lugar al maligno, dice el apóstol Pablo en Efesios. También les dice, cuídense, no le den lugar al diablo. Porque vuestro adversario, el diablo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego Efesios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo les contaba en el culto anterior que escribía a un pastor de Canadá que nos visitó hace muchos años aquí, Jeff Lutes, a lo mejor alguno de ustedes se recordará de él. Él nos visitó, predicó con nosotros y yo le mandé un correo a él, le digo, ¿cómo estás? Espero que estés bien, Dios te bendiga. Y me dice la esposa, me contesta la esposa desde Canadá, mi esposo descansó en el Señor. Es decir, está muerto. En el inglés, cuando se dice así, o durmió, la Biblia utiliza el término dormir, y durmió y fue enterrado con sus padres. Dormir es símbolo de muerte. Una persona cuando está muerta, está dormida, no tiene conciencia, pueden bailar un balambo a su alrededor que no se da cuenta. Y ustedes sabrán, qué sueño pesado que tenés, no te despertaste. Bueno, pero yo sé que no hay nadie así aquí. Despertate. Y zombie, está en otra frecuencia. Bueno, aquí dice el texto, lo dice Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero antes dice, levántate de los muertos. Eso habla de que tenés que estar atento, activo, estar diligente, solícito, pronto
para actuar, ¿no? Ahí, ya voy, que se caiga todo y después voy. Como alguien le dijo a un hijo, levántate porque se nos está cayendo el techo, y parecía como que esperaba que se cayera, pero no sabía que lo iba a aplastar a él. Hay personas que puede estar viniéndose el mundo abajo y como que no reaccionan, no toman dominio, no actúan para decir acá hay que tomar una decisión urgente, pero muchos se entretienen culpando. Hasta que alguien se dio cuenta que era un enemigo no visible que estaba haciendo estragos en una familia. Y la Biblia nos enseña que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, oprime, tienta, sugestiona, mete miedo, aterroriza y está allí enrareciendo la atmósfera de una casa. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Por eso conviene estar de la mano de Jesús, ¿no es cierto? Porque si estás de la mano de Jesús, el diablo no va a estar con vos. El diablo no va a poder hacer nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo. Pero el que está en el mundo es Satanás. Y anda haciendo sus malignidades. Aquí lo dice la parábola. El segundo principio, que necesitamos discernimiento para distinguir lo correcto. Dice en el versículo 28 y 29, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Los obreros dijeron, vamos a arrancar la cizaña inmediatamente, no conviene que siga creciendo juntamente con el trigo. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Nosotros tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta de las cosas. Nosotros no podemos vivir en una nebulosa existencial como que, y no sé lo que me pasa, no sé por qué son estas cosas. La Biblia nos enseña a discernir. Yo te enseñé, iglesia, que hay dos tipos de discernimiento en la Biblia. El discernimiento natural y el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual viene de Dios. Él te acusa, te advierte, te precave. Es decir, a mí me ha pasado montones de veces que vos vas a entrar en un lugar y una voz te aparece en la mente y dice no entres. Depende si vos conocés la voz de Dios, vas a obedecer, y si no la conocés vas a entrar y a lo mejor te caes en un pozo. ¿Se acuerdan el caso que les conté del conventillo de La Paloma? Hace muchos años, fuimos al conventillo de La Paloma a predicar también, tenemos otra experiencia allí, pero fuimos a otro conventillo, estaba todo cortada la luz, una oscuridad total, y a mí me habían llamado para hacer una visita pastoral y fuimos con mi esposa. No se veía nada de nada, una boca de lobo. Y siento una voz del fondo que me dice, pase pastor, pase. Y cuando yo iba entrando a ese lugar, viene una voz a mi mente. Esa voz vino muchas veces, advirtiéndome, cuidándome. Y me dice, no entres. Me paré. Como no veía nada, digo, por favor, vení acá, por favor, vení que no veo nada. Vení, pase, pastor, pase. Era una trampa. Aparece una mujer ahí con una linterna, alumbra. Había un boquete enorme en ese lugar, como de 5 metros. Se había derrumbado algo allí. Íbamos a caer ahí. Y Dios nos guardó. Nunca me olvido de esa experiencia. He tenido varias de ellas. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Si vos sos oveja de Jesús, vas a escuchar su voz que te va a advertir oportunamente para que no caigas ni tropieces. Pero si sos una persona dormida, descuidada, desinteresada, vas a andar sufriendo. Y hasta podría decirte, como fue mi caso de muchos años atrás, sufriendo hasta miserablemente. Dios nos libre, nos guarde. Pero en segundo lugar, dice aquí, luego Hebreos 5:14. Mira lo que dice el apóstol en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Qué linda pregunta, ¿no? ¿Alguien ha alcanzado madurez aquí?
Bueno, la madurez se alcanza, es un proceso, es algo que uno va creciendo, va aprendiendo, va madurando. Pero qué triste es cuando una persona queda inmadura toda la vida y necesita que estén diciéndoles el A, B, C. Y no tiene todavía juicio propio, decisión propio, discernimiento propio. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está hablando del discernimiento natural. ¿Por qué? Porque habla de los sentidos físicos. Por eso cuando estamos confrontando a una persona, supongamos que viene una persona para darnos una entrevista y nos dice: pastor, me siento mal, siento que me hablan en la cabeza, siento confusión, ruidos, que me persigue alguien. Y nosotros siempre le preguntamos: ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Lo que una persona siente es muy importante, pero no nos estamos refiriendo al mero sentimentalismo, sino qué siente físicamente. ¿Dónde lo siente? Y siento una puntada acá, siento una puntada acá, siento algo que me sube y me baja. Recordá que el diablo es un ente espiritual, pero tiene volumen espiritual. Los demonios tienen volumen espiritual, cuerpo espiritual. Y son entidades, podríamos decir, etéreas, espirituales, que no las vemos, pero que las hay, a menos que vos las niegues. Nosotros reconocemos a Cristo y eso nos libera de ese peligro y de ese poder. Pero si no reconoces a Cristo, estás expuesto a ese peligro y a ese poder para atormentar tu vida. Y a lo mejor alguien aquí ahora está sintiéndose mal, y yo ato a los demonios en el nombre de Jesús y les ordeno que no le hagan ningún daño a nadie. Amén. Dije eso porque lo tenía que decir. Pero hay un discernimiento que hace que nosotros vayamos creciendo en darnos cuenta. ¿Nos damos cuenta de qué? De las cosas naturales y de las cosas espirituales, porque las cosas naturales se palpan, se pueden ver, se pueden oír, pero las cosas espirituales no. Y si vos no tenés discernimiento espiritual y no tenés el discernimiento aguzado para darte cuenta de las cosas que son peligrosas, vas a estar entrando en un terreno peligroso también y vas a sufrir alguna consecuencia maligna por falta de discernimiento. Nosotros tenemos que crecer en el discernimiento, darnos cuenta. Discernir significa separar lo bueno de lo profano, o sea, terminar dándonos cuenta qué es lo que nos ayuda para bien y qué es lo que nos perjudica para mal, qué es lo que nos bendice y qué es lo que nos maldice. Hay personas que no entienden nada, tienen como una nube en la cabeza y terminan eligiendo siempre el mal. Y es por eso que sufren y no aprenden la lección. ¿Por qué? Porque les falta discernimiento. Miren lo que dice Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley. O sea, pastores, líderes que tendrían que haber predicado la palabra de Dios, no lo hicieron. Violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Es decir, que la iglesia puede ser contaminada. La iglesia puede estar corrompida también por cosas inmundas y malignas, por cizaña y por el enemigo. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No hicieron diferencia. Recordá, iglesia, por favor, que en los últimos tiempos, según lo que nos enseña la Biblia, va el hombre a decirle bien a las cosas malas o buenas y malas y buenas a las cosas malas. Es decir, va a invertir los roles. A lo bueno va a decir malo y a lo malo va a decir bueno. Por eso, a veces las leyes que determinan algunos gobiernos que son humanistas y a su vez, podríamos decirlo, diabólicas, terminan favoreciendo a Satanás. Por ejemplo, la decisión del aborto es una decisión maligna, obviamente, pero
Nosotros tenemos que tener cuidado porque no tenemos que ser cómplices de asesinato. Pero acá dice, no se dan cuenta, no disciernen, no tienen ni idea. Ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Te das cuenta que hubo toda una ensalada rusa y la gente no entendió nada? Le terminaba dando gloria al diablo y a Dios pito catalán. Es decir, a Dios no me importa. Así era mi vida antes de Cristo. Vos me hablabas de la iglesia, de Dios, de la Biblia y te sacaba corriendo. Me burlaba. ¿Por qué? Porque era necio. No tenía conciencia de Dios, ni de su presencia, ni de su poder, ni de su misericordia, ni de su amor. Y eso es lo que hace el diablo, el maligno, que confunde, distrae y trae corrupción. En tercer lugar, que necesitamos de revelación y de líderes que nos asesoren y guíen. En el versículo 28 aparece Jesús y les dice a los discípulos que estaban como diciendo, ¿quién sembró esa mala semilla? Si el dueño del campo sembró buena semilla, ¿de dónde apareció? Bueno, se durmieron. Pero les dice, el diablo, un enemigo ha hecho esto. Después, más adelante, cuando explica la parábola, dice, el diablo fue el malo que sembró la mala semilla. Iglesia, si nosotros no tenemos revelación de Dios, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nos basamos en nuestra propia intuición o parecer o tradición o costumbre o conocimiento o cultura, pero es la revelación de la palabra de Dios la que va a guiar nuestras vidas para tener bendición tras bendición. Porque la Biblia es el manual de instrucciones que escribió Dios a través de sus santos apóstoles y profetas para que nosotros no nos rompamos, para que nosotros funcionemos bien y le agrademos. Por eso miren el consejo de Pablo y la oración de Pablo. Hagamos la propia, por favor. En Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18, miren lo que dice. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si nosotros no tenemos revelación de Dios, no vamos a entender nada. Vamos a preguntarnos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y los grandes interrogantes de la existencia humana van a quedar siendo enigmas, misterios. Pero cuando nosotros recibimos la revelación de la palabra de Dios y nos guiamos por la palabra de Dios, vamos a tener senda segura, camino seguro, verdad segura para nuestra vida. Y vamos a saber. Por eso los cristianos son quienes están más advertidos de todas las cosas que pasan en el mundo y no se están sorprendiendo, azorados, como diciendo, vio pastor lo que pasó, vio, porque la Biblia nos advierte, nos precave y nos da conocimiento de todas las cosas que van a suceder porque ya ha sido escrito. En 2 Crónicas 20:20 dice la Escritura, oídme. Y cuando el profeta dice oídme, tenemos que parar la oreja. Uy, ¿qué van a decir? Judá y moradores de Jerusalén, Iglesia Bautista, IBEN, ya cumplimos aniversario, gloria a Dios. En esta semana, en la primera semana de junio, comienza el festejo, jueves, viernes, sábado y domingo, de paso el chivo. Te invitamos, acompáñanos, porque son muchos años de victoria, de bendiciones, y la cosa sigue creciendo, amén. Y vamos por más
y cosas mejores de parte de Dios. Dice, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Iglesia, tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. Si Dios te dice que te ama, dalo por hecho. Si Dios te dice que te bendijo, anda como un bendecido. No preguntando usted, ¿me va a bendecir Dios? Ya te bendijo, dice el apóstol Pablo, con todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Así que, ¿qué somos? Somos bendecidos. Somos bendecidos. Decí fuerte, soy un bendecido. Algunos dicen, tenés que tener convicción. La fe es convicción, es seguridad, es certeza, no duda, no incertidumbre. Una persona que tiene dudas, incertidumbre, no tiene fe. Pero la persona que tiene fe está segurísima. Amén. Necesitamos revelación de Dios y de líderes que nos asesoren y guíen. ¿Por qué? Porque esta gente se encontraba como sorprendida. Uy, ¿esto de dónde vino? ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué surgieron tantas cizañas? Y vino Jesús. Viene cualquier líder ungido, consagrado y maduro y te dice, un enemigo hizo esto. Y vos le estabas echando la culpa a tu vecino, vos le estabas echando la culpa a tu marido, vos le estabas echando la culpa a tu hijo. Un enemigo hizo esto. Es el diablo que subrepticiamente se va metiendo como una cizaña. ¿Y sabes por qué no se puede arrancar la cizaña? Porque cuando empiezan a dar fruto, miren, Héctor Villalba, un querido hermano, amigo, lo amo. ¿Por dónde anda Héctor Villalba? A ver, levante la mano, Héctor. Ahí está. Me dice, ¿sabes la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña? Me gustó mucho lo que me dijo. En que el trigo, cuando crece, se encorva. Eso es humillación, es humildad. Pero la cizaña está erguida. Eso es altivez, orgullo. Y una persona que tiene cizaña es altiva, es orgullosa. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que al altivo y al orgulloso lo mira de lejos. Y a lo mejor ese altivo y orgulloso le pide a Dios algo y dice, no me responde Dios. Claro que no te va a responder si ni siquiera te ve, aunque nos ve, porque es creador y todopoderoso y omnisciente. Pero lo mira de lejos, como diciendo, hasta que no te humilles, hasta que no seas humilde, no podés acercarte a mí. En tercer lugar, que necesitamos revelación y de líderes que nos asesoren y guíen. Cuarto, que podemos equivocarnos en los procedimientos porque queremos arrancar la cizaña de cuajo y hay procesos, hay etapas. Miren, esto que acabo de decir es muy importante y al líder le funciona. ¿Sabes por qué? Porque hay líderes o personas mecha corta. Tienen un temperamento y una bronca y una rabia y a veces todo lo quieren para ayer. Y bueno, se los digo por experiencia. Uno tiene que aprender a respetar las diferencias de los demás. Como me dijo alguien hace mucho, porque son otras personas. ¿Lo aprendí? ¿Lo entendés? Quien tenés a tu lado es otra persona. Y tiene que ser respetada. Tiene sus tiempos, sus formas. Hay personas que te dicen, sí, pastor, cuente conmigo. Y enseguida se activan, son diligentes, solícitos. Y a otras personas le tenés que llamar 20 veces y ni te oyeron. Hay personas que son rápidas y otras que son lentas. Y necesitamos reconocer y respetar los tiempos de los demás. Y amar a los demás, esperándolas en el proceso. Porque Dios nos ama a todos. Nos ama a todos. Decirle que tenés al lado, Dios te ama. Dios te ama. Y dice la Biblia que prolongó su misericordia.
y tiene longanimidad. Longanimidad es algo que se elonga, es algo más allá de la paciencia. Porque si fuera cualquiera de nosotros ya hubiésemos bajado la cortina, hubiéramos agarrado la escoba y pum, pum, pum. Pero Dios nos tiene paciencia. Dale gracias a Dios por la paciencia que nos tiene, que te tiene. Porque uno dice, tendría que haberlo mandado ya al infierno. Y sin embargo está acá todavía. Pero ¿quién sos vos para juzgar? Por eso dice, entre otras de las enseñanzas, hay muchas enseñanzas en estas parábolas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Porque fíjate vos que está prohibido sacar la cizaña, porque la Biblia dice que va a ser en el día de la cosecha, que recién va a ser sacada y separada. Nosotros no somos quienes para separar la cizaña. Crece junto con el trigo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que una persona es cizaña? Por los frutos. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol se conoce por sus frutos. Vos cuando estás con una persona al principio parece amable, amorosa, tierna, dulce, misericordiosa y después ¡ah! Saca los dientes, saca las uñas, las garras. Y voy a decir, ¿cómo? Me casé con el enemigo. ¿A quién tengo a mi lado? Y bueno, ahí lo descubriste. En la convivencia se ven las características de las personas que integran la familia. Por eso esta parábola nos enseña a no juzgar, pero sí a discernir, a estar atentos, estar despiertos y tratar de darnos cuenta antes de que sea tarde. Porque aquí, en el día final, cuando Jesús ya nos lleve y seamos transportados después de la muerte, a menos que alguien de aquí no vea la muerte, eso sería una gloria, como fue el caso de Enoc. ¿No le querés pedir a Dios, Señor, transportarme sin ver muerte? Bueno, pedile. Pero depende de Dios que lo haga. Pero al mismo tiempo, es muy importante que entiendas que nosotros no podemos estar aquí diciendo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña, este es trigo. Y sin querer a veces lo hacemos porque tenemos inmadurez y porque nos convertimos en jueces y verdugos. Cuando Jesús dice que no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Por eso nosotros no tenemos que juzgar, porque las personas atraviesan diferentes etapas. Hay ejemplos, por nuestro ministerio podemos decir esto, que hay personas que han sido muy consagradas antes y ahora no lo son. Y otras personas que antes no eran para nada consagradas y ahora son consagradas. Hay personas que atraviesan etapas, días, semanas, meses, años de un parate, o de actuar mal, o de hacer cosas feas o malas, y no por eso tenemos que juzgarlas como diciendo, esta persona ya merece el infierno, porque estaríamos actuando como el diablo lo hace. La Biblia dice que el diablo vino a mentir y también a acusar. Y aquel que acusa a otro está condenando a otro, pero también se condena a sí mismo, porque todo juicio que hagamos para con los demás, detractor, termina condenándonos a nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado y aprendamos de esta parábola que nos enseñan que hay procedimientos, tiempos y formas que tenemos que tener mucho cuidado. Quinto, voy rápido ahora, que no podemos confundirnos al reconocer el trigo de la cizaña. Dice el versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. O sea, aquí hay una diferencia abismal. ¿Querés conocer cuál es cizaña? Bueno, el que actúa malignamente, el que hace cosas feas, malas y que ya está decidido a seguir haciéndolas. Puede que esté gobernado por Satanás, porque la Biblia nos enseña que hay hijos del diablo y los designios del diablo solo quieren hacer. Juan capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hay personas que han decidido abiertamente seguir a Satanás
Gente que maldice a otra, esa va a ir al infierno. La Biblia lo dice, no lo invento yo. Cuando vos maldecís a otro, eso es lo que hace el diablo, porque Dios bendice y los hijos de Dios tienen que bendecir también. Cada vez que bendecís a alguien, la bendición te alcanza a vos, pero cada vez que maldecís a alguien, la maldición también te alcanza a vos. Pero el que está detrás de la maldición es Satanás, la Biblia lo enseña. Pero el que está detrás de la bendición es Dios. Por eso tenemos que ser bendecidores nosotros, personas que bendigan a los demás. Amén. Sexto, que el campo del ser humano es el corazón, la mente. El maligno confunde y pervierte. Hay personas confundidas y pervertidas. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque en él se albergan todas las emociones, todos los sentimientos y todas las cosas que a veces quedan. Y hay traumas, hay heridas, hay situaciones que no se han resuelto, irreconciliables, odios, rencores, broncas. Y todo eso está pudriendo la vida de una persona, la amarga, la arruina, la entristece y la condena. Por eso hay mucha gente que no ha perdonado todavía. Nosotros tenemos muchas experiencias de gente que no se ha reconciliado con hermanos, con padres, y después pregunta, ¿por qué me van mal las cosas? Obviamente porque el no perdonar a otro hace que vos no seas perdonada por Dios. El Padre Nuestro dice, si no perdonamos a los demás, no podemos esperar el perdón de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser personas que bendigan y perdonen. Bendigan aún a aquel que te maldiga. Amad aún a vuestros enemigos, dice Jesús. Jesús es el ejemplo de amor. Pero si vos no seguís su ejemplo, bueno, vas a seguir otro ejemplo que no tiene nada que ver con Dios. Y por último, que debemos conocer dónde fácilmente opera el maligno para sembrar cizaña. Ya dijimos algo al respecto para terminar. En personas dormidas, descuidadas, distraídas, que están allí en la nebulosa y que no tienen ni idea de nada, que no saben discernir lo bueno de lo malo, ni lo sacro de lo profano, pero también en personas simples. No hay tiempo para explicar lo que significa ser una persona simple, pero la Biblia nos enseña que una persona simple todo lo cree, pero no tiene el filtro de la palabra de Dios para saber si lo que un pastor o un líder o quien sea dice es correcto o no es correcto, es bíblico o no es bíblico. Una persona simple todo lo cree. Le dicen, tomate esta pastillita que va a bajar 10 kilos en media hora. Bueno, es una exageración, ¿no es cierto? Pero la persona va y lo compra. Es una persona simple. No investiga, no observa, no se pregunta, no pide consejos, no duda en cuanto a que eso va a ser de beneficio para su vida. Una persona sola, pero que sufre la soledad. Hay personas solas que no sufren la soledad, pero hay personas solas que la sufren y andan llorando miseria y rogando compañía, amor, afecto, y eso les afecta la vida en gran manera. Por supuesto, son personas altamente vulnerables que el maligno enseguida, ¡pum!, ¿querés compañía? Bueno, te la doy. Y le envía emisarios malignos, gente maligna que empiezan a rodearla. ¡Ay, me quieren, me aman! Y después le sacan robando todo. Bueno, tendrás algunos casos, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, por favor. Seamos personas que tengamos discernimiento. Y personas hipersensibles y sentimentales. Yo les contaba en el culto anterior, y con esto termino, que cuando yo llegué a la iglesia, llegué con un mambo de emociones porque salía del mundo cruel, pervertido, perdido, corrupto, maligno. Bueno, paremos ahí. Perdón si ofendo a alguien, pero así es el mundo, lo describe la Biblia, y hay más descripciones al respecto del mundo en el que vivimos. Cuando yo decido aceptar a Cristo, entro en la iglesia, me encuentro con la amada iglesia, no esta, la iglesia de Córdoba, pero esta también es muy amada, y por supuesto me enamoré de la iglesia de Jesucristo.
Y bueno, pero yo venía con todo el mambo del mundo, con mis emociones dañadas, con una autoestima hiper baja o súper baja, hiper es alta, súper baja, y resulta que era como que estaba esperando que fulano me saludara, que mengano me saludara, que mengano me palmeara la espalda, y estaba ahí como, y sufría. Cuando vos dependés de Dios, te independizás de la gente, y Dios te hace bendecir a la gente, te provee todo lo que te hace falta de amor, de cariño, de afecto. Pero si vos estás esperando que la gente te quiera, te ame y que esté abrazando, vas a seguir durante toda tu vida esperando eso. Pero si vos le decís, Dios, quiero entregarme a ti, me rindo a ti, reconozco que tú eres la fuente principal de todo lo que yo necesito y que tú me has creado con un propósito maravilloso y yo soy tu hijo o tu hija, Dios empieza a bendecir tu vida en gran manera y a sacarte de todo pozo cenagoso en el que te encuentras. Y te empieza a mimar, porque Dios es un Dios amoroso, Padre amoroso y eterno. Y es triste que algunos ni siquiera lo conozcan. Por eso, iglesia, te quiero invitar a conocer este Dios amoroso que nos enseña a través de Jesús esta parábola y nos está diciendo, tengan cuidado, hijos míos, tengan cuidado, no estén distraídos, desorientados, ni estén como desenfocados, porque lo que Él dejó aquí es su palabra y su palabra es la que nos guía a toda verdad. Así que te invito a poner de pie, iglesia, ahora. Vamos a hacer una oración para que la maldición de tu vida se corte ahora, para que la situación que te atormenta, te afecta, se corte ahora. Vamos a pedir que Dios esté cortando toda cosa inmunda y maligna que te esté afectando la existencia. Si vos tenés fe, va a ser hecho. Si no tenés fe, no va a ser hecho. Porque la fe desata la bendición de Dios. Así que si tenés fe para creer que Dios va a hacer un milagro, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo. Todos los que quieran un milagro de parte de Dios y tienen fe para creer que lo recibirán, levanten su mano al cielo. Señor, venimos ante ti con humildad, pero también con mucha gratitud, porque eres un Dios bueno, bueno en gran manera. Y ahora te pido que bendigas a quienes tienen las manos levantadas al cielo como tomándose de tu mano y que estés añadiendo lo que les haga falta, que estés cortando toda maldición en sus vidas, que estés rompiendo toda cadena que esté trayéndoles angustia, dolor, pesar, tristeza, y que ahora en el nombre de Jesús estés desatando la bendición que cada uno necesita, que borres su pasado, sepultes su pasado con la sangre de Jesús y que hoy empiece una nueva historia, un nuevo camino, una nueva vida en Cristo Jesús, que las cosas van a ser todas hechas nuevas, porque es tu promesa. Bendice a todo tu pueblo en el nombre de Jesús y arrasa de este lugar y de los hogares de los que están viéndonos por internet y de sus casas y de sus parentelas, todo lo que les hace daño, lo que es feo y maligno. Declaramos cobertura y amparo del cielo sobre cada uno en particular. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, amén.